Bueno, y retomamos el tema de las reformas aprobadas este año en México y en medio aún de la controversia por la rapidez con la que se ha aprobado en los congresos locales la reforma energética. Sobre esto conversamos esta noche con la senadora priista Cristina Díaz. Gracias por estar acá esta noche con nosotros, senadora. Y por supuesto, como bien decíamos, pues un año intenso en cuestiones legislativas, por supuesto. Reformas como la de telecomunicaciones, la reforma educativa, la reforma hacendaria, las reformas en cuestiones de lavado de dinero, la reforma de la ley anticorrupción, que finalmente se queda aprobada en el Senado, pero bueno, se quedó ahí en la Cámara de Diputados, y bueno, muchas cosas más. ¿Qué nos tiene que decir? Agotados, agotados, sí, fue sumamente intenso. Han sido 15 meses de un trabajo, ¿por qué no decirlo?, a marchas forzadas, con el compromiso que asumimos los legisladores de todas las fracciones parlamentarias, de las principales fuerzas políticas, de construir una agenda política y legislativa a través del Pacto de México el 2 de diciembre. Y sin duda, bueno, muchas de estas reformas estaban detenidas desde hace 15 años, algunas tenían 30 años sin ser reformadas, como la laboral. Otras, la reforma energética, sí había tenido algunos cambios, algunas modificaciones de 1938 a la fecha, pero bueno, hoy con una visión audaz y muy importante, el presidente Peña busca la transformación de México y sería pues la reforma energética la madre de todas las reformas. Ahora, uno pensaría que quizás el tiempo por venir, las sesiones que vienen, el año que viene, febrero, iniciamos otra vez el periodo, pues va a estar bastante calentito también, intenso, porque sí, en primer lugar tienen que ver la cuestión de las leyes secundarias en cuanto a la reforma energética, a un tema todavía controversial, polémico, y sobre todo creo que va a estar enfocado ahí en los primeros meses del año esa cuestión. ¿Cómo lo vislumbra usted? Así es, el gran reto en el 2014 es construir las leyes secundarias. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en materia de reforma política tenemos que elaborar 4 leyes secundarias en 120 días. Nos pusimos pues ese grillete, quizás, ¿no? De decir en 120 días en lugar de 180. Entonces, bueno, va a haber mucha presión. En el tema energético también tendrás que ir por las leyes secundarias, y si te vas a la materia de anticorrupción de la Comisión, también de esto se derivan unas 4 o 5 leyes que tienes que revisar: la ley de la orgánica de la administración pública, la ley de servicio de carrera profesional, la ley de adquisiciones y obra pública. En fin, una reforma constitucional tiene que tener una alineación de varias leyes secundarias. Senadora, yo le preguntara, mencionaba dos reformas importantes, pero también muy polémicas, y que por supuesto van a seguir de qué hablar. Me refiero a la reforma en materia política electoral y me refiero a la reforma energética. Yo me detendría en la reforma política electoral, donde se hablan conocedores, analistas, políticos, en fin, de que deja muchos vacíos. No hay mucha gente que no está conforme con esta reforma, y hemos visto también declaraciones de los propios consejeros del IFE donde dicen: esto realmente no tiene pie ni cabeza. Le ganaron las prisas. ¿Qué fue lo que pasó? Por tarde aprobar la energética, entonces dejaron pasar muchas cosas que tenían que haberse atendido con más detenimiento en la reforma política. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, están las leyes secundarias para arreglar todo esto que tú señalas, para alinearlas. En el mes de agosto y septiembre presentaron 2 grandes iniciativas los 2 grupos parlamentarios, tanto Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática. En base a ello, pues se construye la reforma política en una visión, primero, de concluir una etapa del IFE, una etapa muy exitosa que hay que reconocer, que sirvió de modelo político electoral en otras sociedades, pero que ellos consideraban que era importante dar paso a una institución de carácter nacional.
En esa visión, nuestro grupo parlamentario se suma con el propósito de los acuerdos que se habían celebrado el 2 de diciembre en el Pacto por México. Y bueno, construimos una reforma político-electoral que estamos conscientes, como tú bien señalas, que faltan muchas cosas por hacerse y muchas cosas por elaborarse. Simplemente una ley de partidos políticos, una ley de procedimientos electorales, una ley que nos hable de las sanciones, en fin. Todavía hay mucho trabajo que hacer en la reforma política. En cuanto a la reforma energética, el PAN pues dice que mucho de lo que se aprobó fue iniciativa del partido, lo que ellos plantearon. ¿Le ganaron ahí finalmente? A ver, la iniciativa del presidente Peña tenía la reforma a 2 artículos, el 27, el 28. La diferencia con ellos es que en su iniciativa ellos tenían el 25, el 27 y el 28. Ambos coincidíamos en que los hidrocarburos son propiedad de la nación y que es inalienable y que por ningún motivo podrías tú pretender abrirlo a que se perdiera el control de la nación. Hasta ahí íbamos construyendo pues un mismo camino hacia un mismo objetivo. Después, posteriormente, todos compartíamos la necesidad de la inversión privada para poder hacer de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad empresas altamente competitivas y productivas que verdaderamente sean un detonador para el desarrollo. En esa visión, que todavía seguimos coincidiendo los 3 grupos parlamentarios. Lo único que nos separa del PRD es que el PRD no quería una reforma constitucional y quería restringir más la participación del sector privado. Nosotros coincidíamos con Acción Nacional que había que abrirlo y sin duda habría que darle certeza jurídica. ¿Qué sucede? En esa visión se cambia el concepto de empresas paraestatales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad por empresas productivas. Se empieza pues en el artículo 25 a introducir este nuevo concepto de empresas productivas. Esto significa, y se sigue manteniendo, y qué bueno que me permites decirlo, que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, aún en el cambio de empresas paraestatales a empresas productivas, seguirán siendo empresas 100% mexicanas, 100% públicas y que no se han privatizado. Por otra parte, tenemos también en esa apertura de que los hidrocarburos tendrá el control la nación sobre ellos, permite pues que se establezcan modalidades de contratos que permitan la participación del sector privado. Nosotros íbamos por el contrato de utilidad compartida. Ellos en su visión también suman el contrato de producción compartida. Y desde luego está el de participación y terminamos con el tipo de licencias. Bueno, muchas gracias, senadora, por estar acá con nosotros. No, al contrario. Seguro es muy largo el tema. Es muy largo el tema y muy discutido. Gracias por estar acá con nosotros.